Estamos terminando de agregar a las demás personas y enseguida comenzamos. Un segundo. Y fuera del Zoom hay alrededor de un poco más de 100 personas esperando. Le estamos pasando el link para que se puedan conectar vía online, transmisión en vivo en las páginas de las diferentes organizaciones que se va a transmitir. En este caso, en la Fundación Boliviana de la Juventud, la Red 263, el Movimiento Huera Libre, la página de Educo Bolivia y de ADN Mente. Entonces le estamos pasando en este momento por el otro grupo, por el grupo de WhatsApp, para que la gente se pueda conectar. Entonces, a ver, denme un segundito. ¿se escucha claro? Todos los que tienen cámara pueden levantar la mano, ¿sí? Ah, ya. Ok, excelente, entonces. Bueno, a ver. Ya. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar comienzo a este ciclo de seminarios, de conversatorios. Hemos decidido realizar 4 conversatorios. Se lo ha ido preparando ya con tiempo, como para que podamos cubrir todas las dudas que se tiene en esta temática de la violencia sexual comercial y la trata y tráfico de personas, que muchas veces hay mucha confusión o los términos técnicos son muy complicados para todos, incluso que trabajamos en la temática. Entonces, en este momento vamos a dar inicio. Vamos a presentarle a nuestra querida expositora Nancy Ale. Ella dirige el proyecto de Protegeres. Es un proyecto que está financiado por la Cooperación Española y es de la Fundación Educo. Ella ya nos va a comentar un poco sobre su experiencia. Tiene bastante experiencia, ya lo que la he conocido
he visto varias investigaciones, artículos de ella, así que bienvenida Nancy y el público es todo tuyo. Ay, muchas gracias el favor que me haces, Humberto. En realidad el placer es para mí. Creo que para todos los que trabajamos en este tema, el poder conversar, el poder dialogar, el poder reflexionar en torno a estas temáticas será siempre fundamental, sobre todo en contextos como los que estamos atravesando, con la idea de que aún en momentos tan difíciles como es una emergencia sanitaria y una cuarentena, no nos olvidemos de que hay emergencias permanentes, como es el tema de la violencia, y en el caso de nuestra conversación de hoy, el tema de trata de personas y violencia sexual comercial. Así que muchas gracias, un saludo a todos, a todas, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, darse un tiempo para reflexionar y dialogar con nosotros en un ciclo que esperamos que realmente cumpla las expectativas de todos, pero sobre todo de todos y todas, pero sobre todo nos deje con muchas tareas pendientes que vayamos a encaminar de manera conjunta. Si me permiten, voy a comenzar a compartir la pantalla con la presentación que yo tengo preparada, al tiempo de decirles que esta primera sesión está enfocada en darle un lado mucho más humano al tema de la trata y la violencia sexual comercial. En este tiempo han habido muchísimos conversatorios, muchísimos webinars, muchísimos de estos espacios virtuales de intercambio de información y hasta de capacitación, y nosotros queríamos darle un poco esa mirada más humana, más de reflexionar sobre lo que nos pasa en el día a día y de dónde surgen ciertos fenómenos como la trata y la violencia sexual comercial. Por eso la propuesta es que esta primera presentación lo hagamos a partir del análisis de género, del análisis de las relaciones de género y cómo éstas influyen o no en el abordaje de lo que será delitos como la trata y la violencia sexual comercial. Así que vamos, voy a comenzar. Ok, entonces vamos, en un espacio como este es natural comenzar con algunos conceptos, aunque no los voy a profundizar. Como les digo, el primer espacio tiene la idea de ser mucho más de diálogo y de conversación un poco más fluida y menos técnica. Sin embargo, no podríamos avanzar sin revisar 3 términos fundamentales que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy y que serán profundizadas ya desde incluso experiencias mucho más técnicas y expertas en las otras sesiones. La primera, para que todos estemos en la misma página, cuando hablamos de trata de personas, hablaremos de aquel proceso de captación, traslado, acogida y de personas a través del engaño, la seducción o la coacción, que tienen sobre todo el fin de explotar. Creo que esos son los términos en los que va a girar sobre todo mi presentación, para que podamos dar el paso hacia por qué vamos a hacer el análisis desde las relaciones de género y no necesariamente desde el delito como tal. El segundo concepto importante que va a ser repetido en la presentación será el tema de explotación sexual comercial, que queremos que se queden con la idea de que es la utilización de niños, niñas, adolescentes para la satisfacción sexual de un adulto a cambio de dinero o especie, tanto al niño como a una tercera persona, que ya eso vamos a ir viendo más adelante cómo se configura. Ahora bien, el tema de explotación sexual comercial es la denominación que se da a nivel internacional y en los marcos legales internacionales, pero para nosotros no es menos importante abordarlo desde nuestra tipificación, que es el tema de violencia sexual comercial. ¿Por qué es importante este cambio que da la legislación boliviana cuando empieza a abordar el tema de trata y los fines de la trata? ¿Y por qué nos quedamos con el concepto de violencia sexual comercial? Creo que es importante que lo mencionemos porque también cuando hagamos un poquito más adelante este análisis de género comprenderemos que cuán importante es diferenciar el tema de la explotación, que tiene que ver con una relación asimétrica de poder entre dos personas que tienen un vínculo, y el tema de violencia, que tiene otro tipo de aristas, otro tipo de connotaciones y otro tipo de causas estructurales. Entonces, para nosotros la violencia sexual comercial será la utilización de niños, niñas, adolescentes en actividades sexuales para las que no tienen edad de consentir a cambio de dinero o de especies, que ya sea que las reciban ellos o las reciba un tercero.
Algunas de las formas de violencia sexual comercial presentes en nuestros contextos es la utilización de niños en actividades sexuales propiamente dichas a cambio de remuneración, ya sea a él o a un tercero, el turismo sexual, que es el propósito de acceder a niños, sobre todo de extranjeros, de personas extranjeras que acceden a ciertos países con la intención específica de poder mantener relaciones o contactos sexuales con niños, niñas adolescentes, la elaboración y distribución de material de abuso y explotación sexual, la mal llamada pornografía infantil, así como no existe prostitución infantil, estamos hablando de violencia sexual comercial, tampoco podemos referirnos al tema de pornografía infantil, eh, porque implica otro tipo de connotaciones y otro tipo de industrias alrededor de la pornografía. Siempre que hablemos de niños, niñas, adolescentes, deberemos referirnos a la elaboración y distribución de material de abuso y explotación. Y por último, el tema de adolescentes, niños y niñas adolescentes en espectáculos sexuales. Como lo mencioné al principio, no voy a ahondar mucho en el tema de conceptos técnicos o legales, porque eso lo van a hacer otros compañeros más adelante, pero sí, para que todos sepamos sobre qué temas van a girar las siguientes sesiones, será importante que comencemos por estos tres temas. Pero bueno, para dar paso al tema que yo quiero compartir, dialogar y reflexionar con todos ustedes, la pregunta es, ¿por qué hablar de las relaciones de género cuando analizamos delitos? Delitos como la trata o delitos como la violencia sexual comercial. ¿Por qué no quedarnos en el análisis del fenómeno delictivo como tal? ¿Por qué no hablar de la configuración del Estado, de los elementos que configuran el delito? ¿Y por qué nos iríamos a las relaciones de género? La pregunta voy a tratar de resolverla en los siguientes 15 minutos, partiendo de que el enfoque de género, por lo tanto, el análisis de las relaciones de género, consideran todas esas diferentes oportunidades, intereses, necesidades que tenemos hombres y que tenemos mujeres, y cómo cualquier política, accionar, incluso contextualización, incluso construcción social, nos afectan de forma diferente a hombres y mujeres. Ese es un principio fundamental para que podamos avanzar y después reflexionar en cuánto influye todo esto en los delitos como la trata y la violencia sexual comercial. Entonces, si tenemos claro que este análisis nos va a ayudar a comprender por qué unos y unas actuamos de una u otra forma, podremos dar el paso hacia la reflexión hacia la trata y la violencia sexual comercial. Ok, el primer punto es reflexionar un poco cómo se han dado, cómo se vienen dando algunas intervenciones en torno a la trata y la violencia sexual comercial. Y por lo general, las iniciativas tienden, sobre todo en tema de prevención, tienden a orientarse hacia la víctima, es decir, a prevenir que las víctimas se conviertan en víctimas, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos estrategias orientadas a mujeres, a adolescentes, a aquellas poblaciones que están en alto riesgo de ser víctimas, fortaleciendo capacidades, dándoles elementos de autocuidado dándoles toda una serie de herramientas para evitar que sean víctimas, desde esta mirada de que hay que protegerlas. Sin embargo, existen muy pocos abordajes, o por lo menos pocos abordajes sistematizados que tengan que ver con el trabajo directo con aquellos que están cometiendo la violencia, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que pretendemos deconstruir y proponer un nuevo enfoque. Ya por años hemos abordado temas como la trata y la violencia sexual desde ese enfoque a las víctimas, pero seguimos generando situaciones donde hombres y mujeres también continúan ejerciendo ese su rol de violentador. Entonces, la invitación es que desde el análisis de género podamos hacer que miremos volquemos esa mirada hacia nuevas estrategias y veamos si a lo mejor encontrando otro camino y otro enfoque podamos lograr acciones mucho más sostenibles. Ok, las desigualdades como un origen para iniciar toda esta comprensión de por qué las diferencias entre ser hombres y mujeres, desde el análisis de género, desde aquellas asignaciones diferentes que se han hecho a hombres y mujeres, influyen directamente en fenómenos como la trata y la violencia sexual. Es necesario que partamos de este sistema macro en el que todos nos desarrollamos y que definitivamente es el que sustenta desigualdades, perpetúa
violencias y por tanto perpetúa fenómenos como la trata de personas. Y claro, cuando hablamos de un sistema, hablamos del patriarcado, ¿no? Para hablar de relaciones de género, para hablar de enfoques de género, es necesario que partamos desde conocer lo que es el sistema del patriarcado y cómo influye en todo un tema de contextualizaciones políticas, sociales y económicas. Y es así que el patriarcado es eso, es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas, económicas, es decir, todos aquellos ámbitos en los que nos reproducimos y nos relacionamos, en los que en algún momento se determinó que la imagen del hombre era el parámetro de la humanidad, ¿no es cierto? El hombre, el ser masculino, como el parámetro de la humanidad, a quien se le otorga una serie de privilegios y se institucionaliza como el enfoque prioritario. Ahora, ¿cómo vemos y comprendemos este sistema? Es decir, en muchos espacios se escucha hablar de lo que es el patriarcado. Las luchas feministas por años han tratado de que podamos visibilizar este sistema político, social y económico, pero definitivamente no es igual como los miramos todos, ¿no es cierto? Como cada uno ve y comprende las relaciones de género, cómo las vive, depende de las experiencias personales y del acceso a información que pueda tener. Entonces, un principio para poder avanzar en las relaciones de género es que no se puede juzgar al otro por pensar diferente, no se puede cuestionar a las mujeres, por ejemplo, en por qué no asumen ciertas prácticas mucho más empoderadas o hacia los hombres del por qué reproducen prácticas violentas, sino se analizan también todos estos contextos macros. Entonces, la propuesta es eso, es no juzgar, es conocer, es analizar y a partir de ahí de construir. Porque, ¿qué tan presentes están estas relaciones de poder en nuestras vidas? Es decir, el patriarcado ejerce una relación de dominación de unos sobre otras, pero las relaciones de poder están presentes en todas nuestras formas de relacionarnos, ¿verdad? Un primer principio para comprender qué es a qué nos referimos cuando hablamos de relaciones de poder es que estas relaciones implican cierta verticalidad. Siempre habrá alguien que manda y alguien que obedece en diferentes contextos, en diferentes momentos y con diferentes variables, pero unas relaciones de poder siempre implican una verticalidad de unos o uno sobre otros o otras. El segundo principio para comprender estas relaciones de poder es que están presentes en todos nuestros ámbitos, ¿verdad? Siempre que nos relacionamos con otra persona, lo haremos en un marco de relaciones de poder en las que nuevamente variarán la posición en la que nosotros estemos y variarán las formas en las que nos relacionamos. Pero el problema no está en las relaciones de poder, el problema está en cuando esa relación de poder se convierte en abuso, en el abuso del poder y por tanto ese poder se convierte en violencia. Y es este tercer elemento el que debemos considerar para seguir avanzando en nuestra reflexión de por qué debemos mirar delitos como la trata y la violencia sexual desde un enfoque de género. Entonces, quiero que se queden con esa idea. Las relaciones de poder son normales, son hasta naturales en un intercambio o en una interacción de personas o grupos. El problema es cuando esta relación se convierte en un abuso y por tanto en violencia. Las resistencias, que son, por ejemplo, los movimientos feministas hacia estos sistemas de opresión o a estas relaciones de poder asimétricas, son también existentes. Es decir, siempre, toda forma de poder lleva consigo un sistema de resistencia. Las resistencias son normales y son naturales y muchas veces pueden llegar a cuestionar estos sistemas de dominación, pero no garantizan liberar la fuente de opresión. Por eso, probablemente cuando empecemos a entrar mucho más en tema, empecemos a reflexionar desde el feminismo, desde las relaciones entre machismo, feminismo, patriarcado. No vamos a entrar a tanta profundidad en esta explicación, sin embargo es probable que algunos sí entren en este tipo de cuestionamientos, pero lo importante es que las resistencias lo que pretenden es visibilizar justamente estas relaciones inequitativas de poder, cuestionarlas y proponer una nueva forma de relacionarnos en ese marco.
Ok, la desigualdad de género no es la única que existe para comprender también fenómenos como la trata y la violencia sexual. Por eso hablamos de la interseccionalidad de desigualdades. Hay desigualdades desde esta estructura patriarcal, que es la que acabamos de mencionar, desigualdades de clases sociales, por ejemplo. El adultocentrismo también es una forma de desigualdad en las relaciones de poder, donde el adulto es el modelo a seguir, ¿verdad? Los niños y las niñas son algo en construcción para llegar a ser ese modelo adulto y se los invalida completamente como sujetos de derecho, se los invalida completamente como agentes de cambio y simplemente se los toma como un proyecto en construcción. Eso es una forma de desigualdad y es una relación inequitativa de poder. La heteronormatividad también es otra forma de relacionarnos de manera desigual, donde se asume que lo único normal, entre comillas, es la forma heteronómica de relacionarnos a nivel sexual y se desconoce, se oculta, se invisibiliza a todas aquellas otras diversidades que existen en torno al ejercicio de prácticas sexuales, de identidad de sexo, identidad de género o de opciones sexuales. El racismo también implica relaciones inequitativas de poder, donde se predominan o unas razas se asumen como superiores sobre otras y ejercen un poder de dominación. Y la discapacidad no es un análisis menor, es decir, las personas que no tienen una discapacidad asumen una relación de poder sobre las otras y ejercen incluso una mirada de asistencialismo o de paternalismo frente a las personas que viven en situación con discapacidad, no permitiéndoles ejercer ese su rol de independencia. Entonces, todos estas aristas de análisis están presentes cuando hacemos análisis deberían por lo menos estar presentes cuando hacemos análisis de fenómenos como la trata o la violencia sexual comercial. Pero el origen de todas estas desigualdades tiene que ver con las relaciones de género. ¿Por qué? Porque se permiten interrelacionarse unas con otras. Y es aquí donde comenzamos a dar un poco más de visibilidad a por qué debemos hablar de relaciones de género o análisis desde el enfoque de género cuando se habla de trata y violencia sexual comercial. Porque el patriarcado o este sistema patriarcal ha hecho que estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres y todas las construcciones que se dan en torno a estas se conviertan en un justificativo para las desigualdades. ¿No es cierto? Es a partir de que decimos que los hombres son de tal forma y tienen tales beneficios o tales cualidades y las mujeres tienen otro tipo de cualidades y acceden a otro tipo de espacios, es que estas se han convertido en el argumento perfecto para las injusticias y sobre todo para perpetuar la dominación de un sexo sobre el otro. Y en un sistema patriarcal, la dominación de los hombres sobre las mujeres. Entonces decíamos que es en este momento en el que se hace un poco más evidente de por qué fenómenos como la trata o la violencia sexual comercial no pueden ser analizados completamente si no lo hacemos desde este enfoque de género, ¿no? Desde decir, en qué momento las sociedades están comenzando han comenzado a validar, a perpetuar, a incluso reforzar ejercicios de poder sobre el cuerpo de nosotros, sobre todo mujeres, niños y niñas, validando la comercialización de sus cuerpos, validando la violencia en torno a sus cuerpos, y todo eso tiene sentido y comienza a tener sentido cuando lo vemos desde ese sistema patriarcal que habla tanto de una dominación social, cultural y hasta económica. ¿Qué cosas explican, pero que estas desigualdades e inequidades de género se perpetúen? Porque son muchos años los que las luchas feministas, sobre todo, pero también desde otros ángulos, desde otros ámbitos como la lucha de derechos de niños, niñas, de poblaciones minoritarias, cuestionan este sistema, pero de alguna manera se perpetúa y se enraiza todavía en todos los sistemas, como lo vamos a ver más adelante. Tres elementos hacen que las desigualdades de género se perpetúen. El primero es que se invisibiliza.
nos cuesta aún hasta ahora aceptar que existe un sistema de dominación que ha perpetuado y ha dado privilegios a unos sobre otras. No estamos logrando hablarlo de manera frontal y todavía enfrenta muchas barreras y muchas resistencias para poder hablar evidentemente y sin ningún tapujo la existencia de estas desigualdades y de las iniquidades de género. El segundo elemento es que se legitima y se justifica, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género hacia las mujeres, todavía los sistemas, y cuando hablo de sistemas, hablo de aquellos espacios donde nos relacionamos los seres humanos, donde además nos reproducimos ciertas prácticas, justifican y legitiman el hecho de que existan estas diferencias entre hombres y mujeres, atribuyéndolas a las diferencias de carácter más biológico, pero también atribuyéndole hacia la responsabilidad de la víctima, ¿no? En sistemas de protección no es extraño escuchar que cuando existe alguna denuncia contra un hombre sobre violencia de género, se tiende a cuestionar a la víctima, ¿no? Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Algo ha provocado, de alguna manera la víctima ha provocado que se encuentre en esa situación de violencia, se justifica en torno, por ejemplo, a sentimientos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los celos, el tema del alcohol, y empieza a haber muchísimas justificaciones para permitir que las relaciones inequitativas de géneros continúen. Y por último es que hemos naturalizado completamente estas cosas, ¿no? Así como es que siempre ha sido así y pues siempre va a ser así, como que lo hemos vuelto algo natural en nuestra forma y en nuestra cotidianidad, lo hemos aceptado. Las relaciones de género se dan desde una forma violenta y así es como las asumimos en muchos espacios. Y si es que no se naturaliza, se relativiza, es decir, no todos los hombres son malos, no todas las mujeres son víctimas, y empecemos a volverlo problemas de unos o de otras y no de un sistema tan integral como el que tenemos que enfrentar. Ahora bien, estas desigualdades o estas formas de relacionarnos se aprenden, ¿verdad? O sea, no es que nacen contrariamente a lo que justamente quiere perpetuar el sistema patriarcal de creer que es algo natural en los hombres y en las mujeres, no es así, es algo que se aprende y se nutre en los diferentes espacios que tenemos de desarrollo de las personas. Entonces, las niñas aprenden a ser mujeres, ¿verdad? Aprenden a partir del sistema en el que se desarrollan, a partir de las oportunidades a las que pueden acceder y a partir también de los contextos en los que deben llegar a ser las mujeres. Entonces, es sobre todo para el tema que nos interesa el día de hoy, es sobre todo en la adolescencia, en la primera adolescencia, digamos, cuando las niñas llegan a su primera menstruación y se las convierte ya en mujeres, entre comillas, como si no lo hubiesen sido desde el momento en que nacieron, que se hacen evidentes estas grandes brechas entre los adolescentes hombres y las adolescentes mujeres. Entonces, se empieza a erotizar el cuerpo de las mujeres y se les enseña que ellas, desde su accionar, deben reprimir muchos de sus sensaciones y de sus procesos naturales. Desde lo moral se les dice que no deben ejercer una sexualidad libre, que no deben avanzar en el autorreconocimiento de su propia sexualidad, pero por otro lado el discurso también les dice que deben estar siempre listas para satisfacer los deseos de sus parejas. Entonces existe como un doble discurso hacia las adolescentes cuando están ejerciendo esas sus primeras prácticas de autorreconocimiento hacia la sexualidad. Lo que no sucede con los adolescentes varones. ¿Y cómo llegan a ser hombres? A partir de estas construcciones y esas reproducciones que también se dan en un sistema patriarcal y en el que debemos reconocer que todos, de manera directa o indirecta, estamos aportando. Y aquí es donde surge el tema de la masculinidad hegemónica. Ahora, la masculinidad hegemónica desarrolla a los hombres como una forma de ser y sobre todo tiene prohibido que se demuestren cualquier rasgo de debilidad atribuido a la feminidad. Entonces, la masculinidad hegemónica nos dice que para llegar a ser
y cumplir los requisitos dentro de un sistema patriarcal, los hombres deben rechazar cualquier demostración de feminidad, entre comillas, vinculada al cuidado, vinculada a los sentimientos, vinculado a las prácticas más bien de cuidado sobre el otro. Dos términos importantes aquí. La masculinidad son las diferentes formas de ser hombre. Y así como hay diferentes tipos de hombres, hay diferentes tipos de masculinidades. Y así debería ser. El problema es que este sistema patriarcal nos impone un solo modelo de ser hombre. Ese modelo llamado masculinidad hegemónica, que es el que perpetúa la idea de los hombres, de la superioridad más bien de los hombres sobre las mujeres y sobre todo el ejercicio del poder como una práctica de dominación. Pero si creemos que dentro de este sistema patriarcal todos los hombres van a gozar de los privilegios del sistema, eso tampoco es verdad. El sistema y la masculinidad hegemónica pone unos estándares específicos para que estos hombres lleguen a alcanzar lo que espera este sistema de reproducción hegemónica y muchas veces los pone en situaciones de alto riesgo, ¿no es cierto? Porque la masculinidad hegemónica lo que promueve es este hombre poderoso, este hombre además macho, este hombre que participa constantemente en peleas para demostrar el poder o demostrar su fuerza frente a los otros y hacia las otras, promueve relaciones sexuales violentas y sin protección, el consumo de alcohol, la dominación de la pareja y aquí el elemento que nos da el pie hacia violencia sexual comercial, el consumo de oferta sexual como algo natural en ellos. Esos son como los estándares que promueve esta masculinidad hegemónica y es ahí donde vamos a fundamentar más bien la vinculación hacia la trata y la violencia sexual comercial. Entonces, como parte de estos mandatos que tienen los adolescentes cuando empiezan también a descubrir su sexualidad y deben demostrar lo viril, la virilidad en torno a una sexualidad, pero no una sexualidad positiva, sino una sexualidad ejercida a través de la presión, a través del deber de cumplir ciertos estándares, hace que muchos de ellos en sus primeras relaciones, sobre todo en sus primeras experiencias sexuales y en sus primeras relaciones coitiales, también lo hagan en un entorno violento para ellos mismos. Prácticas, por ejemplo, como que la primera vez sea promovida desde las familias para que puedan acudir a trabajo sexual para la primera vez, para que aprendan, para que les enseñen, son prácticas altamente violentas para los adolescentes a la hora de iniciar sus actividades sexuales. Sin embargo, están validadas dentro de este sistema y dan pie a que más adelante estos adolescentes comprendan o construyan en su imaginario que es normal o natural que ellos tengan necesidades sexuales de este tipo y que deban ser satisfechas, digamos, incluso a un precio alto. Sí, entonces ahí está el vínculo entre masculinidad hegemónica, la dominación del cuerpo de las mujeres y no podemos no vincularlo directamente con el tema nuestro que es trata con fines de explotación sexual. Entonces, para ir concluyendo, lo que también nos ayuda, si comprendemos el sistema del patriarcado, será comprender por qué los cuerpos de las mujeres y de las niñas se vuelven en objetos. Y a partir de esa dominación comprender la vinculación de esta masculinidad hegemónica y la sexualidad del hombre macho y viril para entrar y acudir a lo que es la oferta orientada a exacerbar la sexualidad masculina. Es decir, las ofertas de trata y de violencia sexual lo que hacen es aprovechar ese discurso para ofertar y por tanto para explotar de manera permanente y cíclica niñas, niños y adolescentes. Entonces empezamos a justificar desde la cultura, ¿no? Que los hombres decentes es una diversión inofensiva, es inevitable, es natural en el hombre el que deba desahogarse o desfogarse con algunas personas, mejor si es con aquellas que ofertan el servicio sexual, es natural que los chicos se inicien de esta manera, incluso con conceptos como que el servicio sexual o la prostitución protege a las mujeres buenas, entre comillas, de que las violen, y muchos tipos de discursos a nivel cultural que no han hecho otra cosa más que validar todo este sistema de dominación del cuerpo. Ya
bueno, para terminar, es eso, ¿no? Este sistema entonces valida que los hombres exacerben su sexualidad, no importa si lo hacen a través de la dominación o a través de la violencia, y entramos en tema nuestro, que es la erotización del cuerpo de las niñas. Y de repente empezamos a erotizar y a convertir el cuerpo de niñas y adolescentes en objetos de deseo sexual y de consumo, que es lo peor, ¿no? Un consumo nuevamente validado por todo lo que hemos visto más adelante. Entonces, como conclusión a la pregunta de por qué debemos mirar fenómenos como la trata y la violencia sexual desde el análisis de géneros, porque este sistema patriarcal es el que está sosteniendo todas estas prácticas y no solo las sostiene, sino que las reproduce, las alimenta y las perpetúa. ¿Se puede cambiar? Definitivamente se puede cambiar, y por eso tenemos espacios como este diálogo, como este ciclo de diálogos más bien, y lo hacemos, y la intención es que invitemos a hacerlo no solo desde el delito como tal, sino de todas estas raíces que están perpetuando el delito. ¿Cómo proponemos hacerlo? A partir de este diálogo, conocer, informarse, visibilizar, cuestionar y deconstruir estos elementos que por años nos han hecho creer que son naturales, que vienen con el ser hombre y que ahora estamos viendo que no. Enfocar acciones para prevenir estas desigualdades, acciones enfocadas también a dejar de ser una sociedad que gesta, nutre y valida a los violentadores, y sobre todo una acción colectiva. Entonces ya terminando, si no cuestionamos todo este tema de masculinidad hegemónica, poco vamos a poder hacer realmente para enfrentar la trata y la violencia sexual comercial. Y algo que sí quiero que quede muy claro es que cuando hablamos de relaciones de género o de feminismo, no se trata de convertir al hombre en el enemigo, sino comprender que es el sistema el que nos está todavía perpetuando en relaciones inequitativas que se traducen en trata, que se traducen en violencia y que se traducen en violencia sexual comercial en nuestro caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muy interesante. Ya hay gente que ha estado escribiendo algunas consultas en algunas páginas. Y bueno, esa la vamos a pasar al final. Comentarles a todos que hay gente que lo está viendo en las redes sociales. Ellos están, incluso hay algunos que han estado preguntando, haciendo algunas preguntas. Y a ustedes, los que quieran preguntar, pueden ponerlo en el chat del Zoom, donde hay una persona que lo está sintetizando todo para poder dar una respuesta a sus preguntas al final. De lógico, seguro que no vamos a poder responder todas porque son muchas, ¿no? Y van a ser muchas, entonces, pero las vamos a sintetizar, y las que queden, en una semana se le va a enviar la respuesta personalmente a cada persona, que las expositoras van a trabajar en estos días, en su tiempo que tienen. Entonces, muchas gracias, Nancy, y en este momento les presento a Verónica Cronenberg de Vuela Libre. Ella es del movimiento Vuela Libre, ella nos va a compartir también el tema, así que bienvenida, Verónica, estamos aquí listos para vos. Muchas gracias, Humberto, gracias por el espacio. Estos espacios son súper importantes para poder reflexionar de temas que salen un poco del contexto de la pandemia, pero que son igual de importantes porque no han dejado de afectar a los niños, a los adolescentes y a las mujeres. Bueno, yo voy a comenzar mi exposición. Déjenme compartir la pantalla. Y bueno, yo voy a hablar del rol de los discursos en la prevalencia de la violencia sexual comercial. Esto tiene un hilo conductor con lo que Nancy estaba hablando hace un momento, en el sentido de que estos conceptos sobre la desigualdad, los roles de género, el patriarcado y todo esto, no es algo que se queda en el ámbito privado. Este tema de los machismos, de los adultocentrismos, no es algo que se queda dentro de la familia, no es algo que se queda dentro de la pareja, sino es algo que va más allá, que se transmite a las leyes, se transmite a las políticas públicas a través de las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones no son robots, las instituciones no son entes neutros, no son robots. ¿Por qué? Porque las instituciones están conformadas de personas que vienen con un bagaje lleno de ideas, lleno de sentimientos, lleno de creencias que pueden ser positivas o negativas para lo que es
igualdad de derechos entre hombres y mujeres y también entre adultos y niños. Es por eso que esta presentación se llama El rol de los discursos en la prevalencia de la violencia sexual. La infancia en el discurso social colectivo ha estado limitado por varios factores, pero en este caso he escogido 3 que son importantes. 1, la invisibilización de la niñez en la historia, la definición, voy a cambiar esto acá, la definición de niñez que encierra un sistema de relaciones desiguales de poder y la no consideración de las diferentes realidades infantiles. A ver, yo les pregunto, cuando piensan en eventos históricos como la Revolución Francesa, como la conquista de América, como la guerra entre Chile y Bolivia, ¿ustedes se acuerdan cuál ha sido el rol de los niños, de los adolescentes? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo les ha afectado? ¿Estaban ahí, no estaban ahí? Casi nadie se acuerda, ¿verdad? Casi nadie sabe. En este sentido, no existe otro ser menos visible en la historia de la humanidad que los y las niñas. Su ausencia en los innumerables relatos de la historia es realmente sorprendente y palpable. Hace menos de 100 años, los niños aún trabajaban con los adultos, en condiciones inseguras, en condiciones muy inseguras, insalubres, y el castigo físico y el matrimonio infantil no representaba un problema. Recién, casi 50 años después, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Entonces, son los niños quienes más tarde han alcanzado su condición de sujetos de derechos en la historia. Por otra parte, la definición de la niñez es un tema político que encierra un sistema de relaciones desiguales de poder. ¿A qué me refiero con definición de la niñez? A cómo se conceptualiza el concepto de niños, niñas, adolescentes en la sociedad. El cómo se caracteriza o se define la infancia tiene mucho que ver con la distribución de poder entre 2 grupos de la sociedad. Estos dos grupos vendrían siendo los adultos y los niños. Lo que es adecuado o normal para la niñez no es un dato dado por la naturaleza, sino es el resultado de una disputa de sentido por imponer una visión y depende de quién la nomina. Por ejemplo, es adecuado o normal en algunas sociedades todavía que los niños, bueno, más bien que las niñas contraigan matrimonio, o que los niños utilicen armas de fuego, o incluso algo tan cercano, incluso algo tan cercano como el trabajo infantil, que si bien está prohibido en algunas sociedades, sabemos que en nuestros entornos, dependiendo del poder adquisitivo del lugar donde se vea, el trabajo infantil existe o no. Entonces, esto que es adecuado, normal para los niños, no es algo dado, no es algo escrito en piedra, sino que es el resultado de una disputa de sentido, es algo mucho más subjetivo según la sociedad y las personas. Bueno, entonces hablando de las relaciones desiguales de poder, estas comienzan por la familia. Las víctimas de violencia sexual comercial usualmente proceden de familias donde es muy frecuente la violencia, tanto física, sexual y psicológica. Aún en la sociedad, las mujeres adultas y niñas aún tienen a su cargo las tareas del cuidado, de la alimentación y de la limpieza. Al mismo tiempo, estas mujeres también trabajan para generar ingresos. Entonces, las instituciones deben también cuestionar siempre la idealización de la familia, porque la familia puede ocultar relaciones abusivas de poder bajo una ilusión de protección. Esto no significa que no se ponga como objetivo final en la restitución de derechos de los niños, en la reintegración de las niñas, el que vuelvan a su familia, sino que esto implica que también las instituciones deben hacer un trabajo con la familia, un trabajo de construcción de estas ideas sobre relaciones desiguales de poder, etcétera, antes de devolverlas a la familia.
Por otro lado, otra limitante de la conceptualización sobre la infancia es no considerar las diferentes realidades infantiles. ¿A qué me refiero con esto? El ideal de la infancia, que se da por sentado en las políticas de protección, asume que los niños y las niñas solo son destinatarios del cuidado y son económicamente inactivos. Pero sin embargo, sabemos en la realidad de la multiplicidad de tareas y decisiones que toman muchos niños y niñas para cuidar a otros miembros de su familia. Por ejemplo, muchos niños tienen a su cuidado adultos mayores. Me disculpan un momento, por favor. Mil disculpas. Voy a sacar a mi perrito porque me está ladrando acá. Perdón, 10 segundos. Sí, tranquila, Verónica. Bueno, mientras tenemos ese tiempo, comentarles, ¿no? La idea de este ciclo de conversatorio es que van a ser 4. Hoy empezamos el primero, la próxima semana el segundo, y en el mes de julio tendremos 2, para terminar el 30 de julio en un foro de buenas prácticas a nivel regional, donde, bueno, se celebra el Día Internacional de la Trata. Entonces, ahí vamos a cerrar con broche de oro y vamos a estar planificando el segundo ciclo de conversatorios, que ya para que empiece, yo creo que en agosto, sí, más o menos en agosto, si no, en octubre. Bueno, ya volvió Verónica, así que le devuelvo el micrófono. Gracias. Gracias, gracias. Disculpen, el perrito estaba a mi lado y quería salir. Bueno, hablábamos de... Oh, my God. Un segundito, me he salido de la presentación. Ahí está. Ok. Hablamos de los ideales de la infancia que se manejan en las políticas públicas, o mejor dicho, que se dan por sentado en las políticas públicas. Estos ideales de la infancia dan por sentado que los niños solamente son destinatarios del cuidado y que también son económicamente activos. Sin embargo, sabemos de la multiplicidad de tareas, roles y decisiones que muchos niños toman en su cotidianidad para cuidar a otros miembros de su familia. Esto se ve cuando los niños están a cargo de el cuidado de adultos mayores, el cuidado de niños más pequeños, incluso al cuidado de padres alcohólicos, ¿no? Y el caso más común, que también ellos tienen que salir a trabajar para contribuir con los ingresos de la familia. Bueno, entonces estos 3 factores que acabo de describir, la invisibilización de la niñez a lo largo de la historia, las relaciones de poder desiguales entre adultos y niños y el no reconocimiento de las diferentes realidades infantiles, moldean la forma en que los adultos conciben a la niñez en su mente. ¿Y esto qué trae, no? Hay una relación directa entre las ideas de las personas y la efectividad de las instituciones de protección a la niñez. ¿Esto cómo se traslada en la realidad? La forma en la que un funcionario percibe el problema de la violencia sexual comercial o trata también va a definir cómo la afronta. Entonces, las instituciones, al estar conformadas por personas, no son entes neutrales, lo que decía al principio, las instituciones no son robots, están conformadas por personas, ¿no? Son prácticas sociales formadas de hábitos, reglas formales e informales que provienen de las ideas y discursos personales de quienes la conforman. Entonces, las dificultades estructurales que todos ya conocemos, que afrontan las instituciones para prevenir y sancionar los delitos contra la niñez, como la sobrecarga de trabajo, el bajo presupuesto, la ausencia de personal, etcétera, no explican por sí solas su ineficiencia a la hora de prevenir y castigar los delitos contra la niñez. La dimensión subjetiva, es decir, las ideas de las personas que hacen política pública y también que la implementan, incide directamente en las deficiencias de los sistemas de protección. Entonces, si los funcionarios públicos provienen de entornos donde se normaliza la violencia, no entienden las diferentes realidades de la niñez, no perciben las relaciones de desigualdad desiguales de poder entre adultos y niñez, entonces se forman instituciones paralelas que aunque no son materiales, son reales y están ahí, donde la institución material es la que por ley previene y castiga la violencia, pero mientras que la institución real
la tolera o es indiferente a ella. Y ejemplos de esto vemos a diario, ¿no? Cuando vemos en los periódicos que hay una víctima de violencia de género, por ejemplo, que ha acudido a la FELCB a hacer su denuncia, y el funcionario de la FELCB le dijo, vuelve con una prueba, o recientemente se ha dado el suicidio de una niña que estaba hostigada por su novio, y la mamá de la niña, es una adolescente en realidad, había ido muchas veces, reiteradas veces, a hacer esta denuncia, y los funcionarios policiales le dijeron, vuélvase después de la cuarentena. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el funcionario policial que le dijo, vuélvase después de la cuarentena, no tiene en su imaginario, en su mente, la gravedad de lo que significa que el novio le está acosando, ¿no? Yo no lo sé, pero quizás esta persona también proviene de un entorno en el que él mismo es violento. Por eso es que para él es normal que un novio esté acosando a una mujer. Y por eso no ha atendido el caso y ha terminado en el suicidio de la niña. Y pasa lo mismo todos los días con las denuncias de feminicidios o las denuncias con maltrato a la niñez que no son atendidos. Entonces, las ideas arraigadas en la mente de las personas afectan ¿en qué? Afectan en que se exija o no se exija el cumplimiento de la ley. Afecta en cuánto presupuesto se asigna a las instituciones de protección versus, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Si tenemos un alto funcionario que está a cargo de definir el presupuesto de la nación y es un funcionario o una funcionaria pública que viene con un bagaje patriarcal, adultocentrista, que no valora los derechos de la niñez, no valora los sistemas de protección a la niñez o en contra de la violencia de género, entonces este funcionario, pues cuando tenga ahí el presupuesto de la nación, va a preferir darle más recursos a las Fuerzas Armadas o a la construcción de puentes y caminos que a las instituciones que se encargan de prevenir y atender la violencia de género o la violencia contra la niñez. Las ideas de las personas, por otro lado, también afectan en cómo se brinda atención a las víctimas. Si se brinda atención con empatía, o se las maltrata, o se las revictimiza. Las ideas también afectan a cómo y si se previene y se castiga los delitos como la violencia sexual comercial, el castigo corporal, el abuso sexual y la objetivización del cuerpo de niñas y mujeres, o se los acepta como algo tolerable. ¿Qué hacer entonces? Pues lo que yo propongo, lo que se propone también es cambiar mentalidades mediante políticas públicas. Debemos buscar cambiar mentalidades mediante las políticas públicas que desmonten la desvalorización de lo femenino y la legitimación del poder masculino sobre las mujeres. Debemos cambiar mentalidades mediante políticas públicas que entiendan que la familia no siempre es el espacio más seguro, o que cuestionen esto, y que entiendan que no todos los y las niñas son receptores de cuidados, sino que muchos niños lidian desde muy pequeños con sentimientos de inseguridad física, económica y sentimientos de poco poder y opresión en la familia y en la comunidad. También hay que buscar cambiar mentalidades mediante políticas públicas que cuestionen el modelo de hombre de verdad, lo que Nancy ya nos ha mencionado con mucho detalle, ¿no? Debemos buscar que a través de las políticas públicas se cuestione este modelo de masculinidad hegemónica que te dice que un hombre de verdad es un hombre que es fuerte, que es agresivo y sujeto a rígidos códigos de honor, y que a su vez ridiculiza a los niños, adolescentes u hombres que cuidan a otros, que ejecutan tareas domésticas y que pues tienen respeto por sus pares femeninos, ¿no? Y además que demuestran afecto y emociones. Debemos cambiar mentalidades mediante políticas públicas que entiendan que en entornos de pobreza, los niños y las niñas y los adolescentes no aprenden sobre modelos de masculinidades o relaciones de género, de libros, de psicólogos, de especialistas de género, no, sino que aprenden sobre estas relaciones a través de lo que ven en su hogar y en la televisión. Y hay muchos estudios que demuestran que al menos el 90% de los contenidos en la televisión
muestran como normal el banalizar el sufrimiento de la mujer, se glorifica las relaciones con mujeres de aspecto extremadamente juvenil y se refuerza el rol del hombre como poseedor de sus cuerpos. Esto es importante pensarlo porque si ustedes pues ven usualmente en los espacios donde existen muchas vulnerabilidades económicas, los niños se quedan solos o están acompañando a sus padres en el trabajo y ellos no tienen YouTube, no tienen Netflix, no, a veces y no llevan libros para pasar el tiempo, sino lo que hacen es quedarse frente a la televisión y ver lo que da en la televisión. Y la televisión sabemos que está llena de estos contenidos tóxicos que refuerzan las violencias machistas y bueno, y los aspectos, y se glorifica mucho el tener relaciones sexuales con mujeres de aspecto extremadamente juvenil. Entonces es muy importante que también desde la política pública se encuentren medios para que estos niños que no tienen a la mano libros, no sé, elementos de enseñanza, elementos pedagógicos mejores, pues reciban mejores contenidos, ¿no? A través de la tele o a través de lo que se pueda, pero necesitan recibir mejores contenidos porque desde pequeñitos su cabecita se llena de estas ideas. Y si has pasado 10 años de tu vida, desde que tienes 1 año hasta que tienes 10 años, viendo estos contenidos y aprendiendo de ellos, qué difícil es cambiarlos después, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es algo que la política pública debería abordar y en la actualidad no se lo hace. Bueno, entonces, resumiendo, es necesaria una batería de políticas públicas que desmonte el universo simbólico de nuestra cotidianidad, que legitimiza, fomenta y hasta naturaliza la violencia de género y las relaciones sexuales de adultos con personas menores de 18 años. Conclusiones. Para concluir, pues la violencia sexual comercial no va a resolverse solamente creando más normas, más leyes, creando más instituciones. Lo que se debe hacer es cambiar mentalidades. Si las políticas públicas no interpelan las relaciones desiguales de género, las infancias diferenciadas y los modelos tóxicos de masculinidad, las violencias no se van a eliminar. Ni la violencia de género, ni la violencia sexual comercial, ni el machismo, ni nada. ¿Qué hacer entonces? Debemos buscar hacer acciones multisectoriales para modificar modelos mentales que normalizan las violencias. A acciones multisectoriales me refiero a trabajos conjuntos entre sociedad civil, Estado, sector privado, comunidad. Por otro lado, se debe incluir a la niñez como interlocutores válidos para la planificación de políticas, ya que son sujetos portadores de conocimiento y ellos pueden hablar en primera persona sobre sus necesidades, sus realidades, sus carencias y sus aspiraciones. Después se debe incluir educación sobre derechos sexuales y reproductivos en la formación de los niños, niñas y adolescentes que vaya más allá de la biología. Si no se incluye esta educación, entonces la educación sexual se forma a base de mitos, a base de mi amigo me ha contado que esto es así, a base de pornografía, ahora que el internet es accesible para todos. Se dice que más del 80% de la educación sexual que recibe un niño o un adolescente es de la pornografía. Y sabemos el daño que hace la pornografía al mostrar mujeres en posiciones de subalternancia, en posiciones de constante deseo por satisfacer a los hombres. Y bueno, realmente es un trastorno total de lo que es una sexualidad sana. ¿Qué más? Se debe denunciar discursos en la televisión, en el cine, en la radio, en todo lado, que muestran a las mujeres en situación de subalternancia, que promuevan la imagen ultrajuvenil de las mujeres como el ideal físico de la mujer y que limiten a los hombres a asumir el rol de machos y fuertes, ¿no? Si no tomamos acción en todos estos aspectos, entonces en la realidad y en el día a día
Para los niños y las niñas es muy difícil romper con los mandatos culturales que son asignados a ellos, social y culturalmente, por lo que es difícil que denuncien los hechos cuando sus derechos han sido violados. Entonces, si no se hace nada, si no tomamos acción, no nos sorprendamos que de aquí a 2, 3, 5, 10, 20 años, la violencia sexual comercial continúe en la impunidad ante la vista indiferente de todos. Si no tomamos acción, los mandatos de la masculinidad hegemónica van a continuar siendo naturalizados y normalizados, y al no problematizarlos en políticas públicas, se mantiene la inequidad de condiciones entre hombres y mujeres y sobre todo entre hombres adultos y niños y niñas. Cuanto más temprano las políticas públicas, y esto ya para terminar, cuanto más temprano las políticas públicas tengan como premisa el facilitar que los niños y las niñas puedan cuestionar las formas de ser hombres y ser mujeres congruentes con la igualdad de derechos, la no violencia y el diálogo, mayor será el cambio en las personas y por ende en las instituciones. Gracias, eso es todo. Ok, muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante. Bueno, ya nos toca continuar con Claudia Benavides. Ella es de la Fundación Boliviana de la Juventud, así que ella nos va a compartir y va un poco fortalecer también lo que Verónica ha hablado y lo que Nancy también. Quiero recalcar, o no recalcar, resaltar que las tres panelistas se han estado reuniendo ya hace semanas, ya para coordinar bien los temas, y entonces van a ver ustedes el crecimiento o cómo se entrelaza un tema con el otro. Entonces, en este momento, Verónica, Claudia, perdón, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay por todo lado. Quiero agradecer tanto a Nancy como a Verónica por las presentaciones que han ido realizando, como todos los que están acompañándonos tanto por el Zoom y por las... Tanto a Nancy como a Verónica. Les voy a compartir mi presentación. Y minimizo ahí. Muy bien. Vamos a ver cómo se va concretando lo que ya explicó tanto Nancy como Verónica, y analizaremos el tema de riesgos y desafíos, el camino del tratante y violentador sexual a la víctima. Yo sé que no todos somos realmente expertos en el tema de análisis de género, igualdad de género, pero todos somos hombres, mujeres, LGBTIs, así que el análisis de género está dentro de nosotros. Se los he hecho de la manera más sencilla, una ruta que vamos a seguir, hablando de los riesgos, de los desafíos, del tratante, del cliente o violentador sexual y a las víctimas. Estos riesgos, y haciendo también énfasis en lo que algunas cosas estaban haciendo tanto en comentarios, en los diferentes enlaces y está en el grupo de WhatsApp, a nivel personal, las niñas, los niños, adolescentes, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes también, que son parte de esta problemática y también parte de la solución, hace que uno tenga que cuestionarse. A nivel personal, uno tiene todo un pensamiento que te genera el análisis de género y que nos expone a ser o agentes de cambio o a ser víctimas. Y es algo que vamos a hablar un poquito, voy a ir detallando en el marco de desafíos. Los riesgos en el tema social, obviamente, personal hace que si nosotros tenemos un sentimiento de abandono, una baja autoestima,
la necesidad de haber sufrido violencia en nuestro hogar y después queremos tener una relación que alguien nos muestre un poco de cariño y pensamos, y también poca experiencia en el amor y no sabemos distinguir las relaciones tóxicas, entonces vamos a terminar cayendo en las manos de tanto de los tratantes como del cliente o orientador sexual. A nivel social, con todos los testimonios que se han ido brindando, con los casos que se han ido registrando, se ve que las amistades son, y que no se puede decir que son buenos amigos, son un punto que va agarrando y tocando también, que se pueda exponer también a las niñas, adolescentes a una situación de trata. En el marco privado tenemos la familia. Alguien preguntaba si los espacios de la familia no es un lugar seguro. No, según las últimas estadísticas que han sacado también en el marco de un cuestionario que se ha hecho tanto a Latinoamérica y a Bolivia, muchísima gente ha contestado que se sienten súper inseguras en la familia. Es decir, es más del 70% de mujeres y hombres que dicen sentirse inseguros en la familia, en la comunidad, en las calles, los vecinos, los casos de violación, violencia, trata, principalmente inicia en el marco también de los vecinos, padrastros, primos, las redes, el uso de TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram y otras, te va permitiendo compartir tanta información tuya como también la de tu familia, que la expone también a situaciones de riesgo. En el marco de los desafíos, ya ha explicado Nancy las relaciones de poder. Ahí siempre viene el pensamiento interno de nosotros y decir, somos mujeres, somos hombres, la mujer tiene, digamos, el clásico pensamiento, ¿no? Tiene que estar sujeta al hombre, o la mujer piensa que es el hombre el que tiene que ser el proveedor. Una estadística, una investigación última que sacó Oxfam indicaba de que 9 de cada 10 y 7 de cada 10, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres indicaban que debían cumplir este mandato de ser proveedores, que también les genera toda una carga por el sistema patriarcal hacia los hombres, ¿no? Entonces, y las mujeres se ponen en esa situación de estar siempre en dependencia, y una de las cosas que les falta siempre es poder desarrollarse en el tema económico para poder romper sus cadenas de opresión. En el marco de los roles, quién limpia, quién cuida, quién hace, entonces el porcentaje es muy grande, el acceso a recursos, en el marco educativo, en el marco laboral, en el marco de servicios de asistencia, la valoración, cómo se valora más a una mujer o a un hombre, en la participación, dónde participa más una mujer, dónde participa más un hombre, y cuántos hombres y mujeres son agentes de cambio. Si ven, es un camino en el que se va, tanto mujeres y hombres, podemos empezar a analizarnos estas relaciones, nuestros roles, nuestros accesos a recursos, la valoración y la participación, y por qué tanto el tratante se involucra con la víctima como el cliente, por qué esto les va a generar en su psiquis una situación que la vamos a ver en los testimonios. El tratante, descrito por ellos mismos, descritos por las víctimas, indican que es un oportunista, un manipulador, es multifacético, encantador, el príncipe encantado, el Superman, el héroe. Si no le funciona, esa inteligente, audaz, ¿no? Con coraje. Y si no le funciona eso, obviamente se pone violento, no tiene el mínimo escrúpulo. En los diferentes casos que hemos visto, se vuelve amigo, se vuelve novio, y esa dependencia hace que la víctima esté ahí dispuesta a él. El cliente o violentador sexual, sí, en su mayoría son hombres,
hay pocas mujeres. No importa mucho el tema de su posición social, digamos, hay de todo. Hay de diferentes edades, ¿no? Desde adultos mayores hasta jóvenes. El nivel económico es variable, no puedes tener una sola guía en ese aspecto. El tema de educación también. Entonces, desde personas que han terminado el ciclo de primaria hasta otros que tienen masterados, doctorados, ¿no? Entonces, y otros que son sin ningún título, pero son millonarios igual. Y las víctimas, los bebés, ¿no? Los infantes, la niña, el niño, la adolescente, la mujer joven y el hombre joven. No importa si son LGBT, digamos, si no son personas de joven, podemos agarrar hasta los 35 porque también las están derivando por ahí. Si nosotros ya hemos visto este paraguas y más o menos sabemos el camino del análisis de género, vamos a poder entender este testimonio de Jesús Enrique, que es extratante de personas. Estamos hablando de un ejemplo de México. Esta persona que ya es extratante hace unos 15 años, y ahí tienen el enlace también para ver el video, dice, manipulaba a las chicas enamorándolas o diciéndoles que las iba a defender de todo y después las engañaba para que aceptaran vender su cuerpo. Entonces, él era el novio. Lo que a mí me importaba era el dinero que ellas generaban. No las veía como seres humanos, sino como mercancía. Esta situación te lleva a que realmente cuando tus roles y tus estereotipos hacia las mujeres y hacia los hombres y la naturalización de la violencia, como decía también Nancy, hace que nosotros validemos la situación de trata y también podamos ser clientes. Y ahí viene el testimonio de Mario. Él está ahorita cumpliendo sentencia. No hay nada más fácil que engañar a una mujer que tiene su autoestima por los suelos. Hacerla creer que realmente es amada, para mí es una de las mejores maneras que un tratante tiene para poder capturar a una víctima. Crecí con la idea de que la violencia era normal. También crecí con la idea de que violentar a una mujer también era normal. A mi mamá la violentaban y era normal. Entonces sus bases en el marco de género hace que él justifique esta violencia y por lo tanto la violación hacia los derechos de las mujeres, de los niños, de los infantes es algo repetitivo. Es algo que no lo ha analizado de otra manera. A estas personas, como también puede ser desde la mirada del tratante, desde la mirada de ser un policía, un efectivo, y decir que a veces empiezan a juzgar a las víctimas, no analizan las situaciones de diferentes análisis de poder para ir viendo el paraguas y para que veamos que también faltan muchos programas para trabajar tanto con hombres y con mujeres en esta temática. El testimonio de esperanza. Las fotografías que ustedes ven son reales, son de ellos. Uno las ve las fotografías y son personas que están en las calles. Son personas que pueden ser un vendedor, puede ser tu vecino, tu vecina, tu amiga que no sabes también. Entonces son personas, no tienen una cara de monstruo. A veces son muy encantadores y encantadoras. Ella cuenta, a la edad de 5 años fui abusada por un vecino. No solo fue él, fueron otros vecinos, fueron amigos de la familia. Fue la familia que estuvo abusando durante años de mí. Después de ser víctima, pasé a ser victimaria. No pensé qué daño le estaba haciendo a mi hija y a otras chicas. Esta es una familia de tratantes. 2 están detenidos, el otro ya cumplió, ya está afuera, son famosos. Hemos sido condenados a 18 años, 10 meses y 15 días, con una multa de 109
1.579 pesos mexicanos por los delitos de corrupción de menores, lenocinio, asociación delictuosa, intento de corrupción y privación ilegal de libertad. En México obviamente manejan algunos delitos diferentes a los nuestros, pero en sí está abarcando esta situación. Pero no solamente nos vamos a quedar viendo el testimonio de ellos, sino que ahora también ustedes han debido ver diferentes videos y en el que Anonymous ha puesto a disposición, ha sacado una información sobre pedofilia muy grande, ha revelado también bastantes asesinatos. Pero ella, Antimal, ya salió, porque Anonymous no es algo que están haciendo recientemente ahora. Ella cuenta, estoy infiltrada en grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube e Instagram, de pedófilos y pederastas, de las 24 horas del día. Es una persona de escasos recursos que ha sido reclutada por Anonymous, facilitado el material y que está ya hasta con su salud afectada y desahuciada, que está peleando por los niños. Mi objetivo es cazarlos, destruir esos grupos, denunciarlos y toda vida de niños que salve es la recompensa. Ahora, si hay un cliente o violentador sexual, que ya lo han expuesto a nivel conceptualmente tanto Nancy como Verónica, con dinero que le guste cualquier niño de las fotos que sube, esas fotos robadas de Facebook o de otras redes sociales, ese sobrino, primo, hijo que tú presumes en tus redes, ya, si alguien lo quiere, ya y esas fotos están publicadas, están dando vueltas, hay alguien interesado, entonces recién los tratantes van y lo consiguen, lo secuestran y lo venden. Esto lleva a que a nivel tema en educación, en elaboraciones políticas integrales, mirando desde todo el enfoque, desde mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, en marco general e integral, desde las acciones que van realizando los policías, desde las acciones que hacen los defensores, desde las víctimas, podamos cambiar. Nosotros realmente podemos hacer la diferencia en la vida de mujeres, hombres, niñas y niños. Este primer conversatorio es una aproximación. Porque si nosotros no abrimos nuestra mente, nos cambiamos de lentes en el marco de hacer un análisis general desde el enfoque de género, desde el enfoque de masculinidad, desde el enfoque de derechos, no vamos a poder aplicar correctamente la normativa, no vamos a poder promover políticas públicas, no vamos a poder decir esto no funciona, por lo tanto debería hacerse la declaración anticipada de la víctima porque ella tiene que volver, porque está mucho tiempo lejos de su familia, porque necesita acoger o necesita ser dada en adopción o pasar a otra etapa o enriquecerla de una forma de darle financiamiento para un proyecto, de mandarla a otro país porque donde está en mucho riesgo y la pueden matar. No seamos indiferentes, nosotros sí podemos hacer el cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Qué interesante. Los ejemplos, las experiencias, los testimonios, de verdad que, wow, ¿no? Que haya ese tipo de testimonio. Vamos a tener 30 segundos libres de refrigerio. Pueden ir a tomar, bueno, un minuto, pueden ir a servirse un café, un té, algo. Le hubiéramos mandado, lamentablemente la cuarentena no nos permite enviar el refrigerio. Así que en un minuto vamos a comenzar con las preguntas. Ya están pasándome todas las preguntas que se han realizado y si tienen más preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Y bueno, en un minuto volvemos para responder las preguntas.
Me acaban de pasar algunas preguntas, ya se las pasé a las expositoras también para que las puedan ir revisando, pero de todos modos las voy leyendo. Juan Nelson Churqui Aquino, pregunta para Nancy. Una consulta. Respecto al periodo de reflexión que se acostumbra con las personas mayores de edad, víctimas de trata, con la finalidad de explotación sexual, ¿esta medida podría ser aplicada con los niños, niñas, adolescentes, o es que existiría colisión de derechos entre el interés superior y la reintegración familiar, en caso de aplicarse esta medida a los niños, niñas, adolescentes? Felicitaciones por la actividad. Bueno, gracias, Nelson. Es una pregunta súper técnica porque habría que aclarar qué son este periodo de reflexión que, bueno, básicamente dice que cuando hablamos de las víctimas adultas, se les da un periodo como para que ellas mismas, a partir de sus propios mecanismos, puedan alejarse de la situación de explotación. Pero obviamente en el caso de niños, niñas, adolescentes, en cuanto se identifica una situación de vulneración de derechos, el Estado asume inmediatamente la protección de esta persona, de esta niña, niño, adolescente, y debe accionar de manera inmediata todos los protocolos de protección que puedan exigir, incluyendo aquellos que tengan que ver con extraerlos, digamos, del ámbito de riesgo para darles un ámbito de protección, ya sea a través de la institucionalización o a través del contacto con familia ampliada, es decir, todos aquellos mecanismos que ya en Código Niño-Niña prevé para situaciones de violencia, y lo deberá también preverlo el Protocolo Único de Atención a Víctimas. Pero entiendo que eso lo van a abordar los compañeros cuando hagan la sesión especializada en el tema de protocolo, pero mi opinión es que no, en el caso de niños, niños, adolescentes, no podríamos darles un periodo para que sean sus propios mecanismos los que les permitan salir de la situación de explotación. Es el Estado el que debe intervenir. Excelente, gracias. Hay dos preguntas más para ti, Nancy. Te las voy a hacer las dos y así ya podemos juntarlas. Sería bueno, dice, que explique más claro eso de que las relaciones de poder son normales. Es decir, definir un poco más claro el concepto poder en las relaciones. Joseph Israel es el que hace la pregunta. Y la siguiente, Humberto Carvajal dice, pregunta para Nancy, ¿cuál es la incidencia del turismo sexual en América Latina sobre esta problemática? Voy a comenzar por el segundo, que a lo mejor me resulta un poco más sencilla. Es un fenómeno no nuevo, pero es un fenómeno que hemos comenzado a visibilizarlo. Es decir, hay experiencias, pues, sobre todo en Centroamérica, que reconocen que son países destinos de turismo sexual. Es decir, en los paquetes en los que se incluyen las visitas de los extranjeros, sobre todo hombres adultos, sobre todo, pero no únicamente, hacen parte ya de, sobre todo, de la frontera de Centroamérica, donde hay alta vulnerabilidad de niños y adolescentes varones que son víctimas del tema de turismo sexual. Para situaciones mucho más cercanas, cuando hubo el Mundial en Brasil, también se dispararon muchísimo las alertas de situaciones de explotación y turismo sexual por la alta afluencia que iba a haber de extranjeros, digamos, en este contexto. Entonces, son situaciones que aún como país las estamos comenzando a visibilizar, pero no por eso podamos negar su existencia desde hace mucho tiempo. Hay regiones, sobre todo en el oriente, que se sabe que vienen extranjeros para visitar y que parte de la agenda que tienen es preguntar a ciertos intermediarios cómo pueden acceder a, sobre todo, a adolescentes y a varones en el tema del turismo sexual. En el tema de poder, la pregunta era, ¿por qué digo que hay poder en todas nuestras relaciones? Porque el poder es la capacidad que tenemos de determinar ciertas situaciones. Entonces está presente en todas nuestras relaciones. Es decir, yo
como colega tengo unas relaciones de poder con mis compañeros en las que en algunos momentos podré ser yo la que tenga la mayor determinación y en otros momentos serán mis colegas, por ejemplo, mis jefes o subordinados en algunas situaciones. En las familias existen relaciones de poder porque hay ciertas asimetrías entre adultos y niños, los padres que deben orientar y deben dar ciertas directrices, digamos, hacia los adolescentes, hacia sus hijos. Por eso digo que es totalmente natural las relaciones de poder. El problema nuevamente es cuando esas asimetrías o esas diferencias se ejercen a través de la violencia. Y voy a usar nuevamente el ejemplo de la familia. Si bien los padres tienen una relación, además a nivel de responsabilidad frente a sus hijos, el problema es cuando asumen ese poder y ejercen violencia para imponer criterios, para disciplinar o incluso para descargar frustraciones frente a aquellos que tienen un menor ejercicio de poder en esas relaciones. Por eso hablaba de la naturalidad de las relaciones de poder, que no se las debe tomar mal. El problema es cuando empiezan a ejercerse de una manera vertical y violenta. Ok, muchas gracias, Nancy. Ahora, las siguientes preguntas son para Verónica. ¿Está Verónica? Estoy la aquí. perdí en la pantalla, no la veo. Ya la vi, ya. Es que hay tantos participantes que se ven hartas fotos. Verónica, ¿qué se está haciendo desde las instituciones involucradas para reconstruir en las generaciones jóvenes la cultura de la prostitución? Marcela Yepes. Silvia Lee, ¿qué podemos hacer cuando un policía no atiende tu demanda? Rafael Guillermo Maldonado Camacho, dice para Verónica, ¿a qué se refiere con que el niño no piense que el entorno familiar sea el único lugar seguro? Para Verónica también, ¿cómo podemos crear la planificación de políticas y qué métodos podemos realizar? ¿Podría darme algunos ejemplos, por favor, ya que tengo trabajo en un DNA Slim y se ven muchos casos de violencia a niño, niña, adolescente? Y la siguiente, bueno, esta última para Verónica es, ¿cómo podemos promover que los efectivos policiales de la FELCB puedan estar preparados técnica, científica y psicológicamente para atender problemáticas que le atañen cotidianamente a su institución, ya que ellos son los entes de persecución llamados por ley para atender casos no solo de trata y tráfico de personas, sino todo lo que es la 348 y niñez y adolescencia? Sin embargo, no atienden, se victimizan y encima tratan mal a las víctimas. Es el pan de cada día y lo sabemos bien quienes atendemos víctimas. Gracias, Humberto. Sí. A ver, contestando la primera pregunta de Marcela Yepes, desde las instituciones, bueno, desde el Movimiento Vuela Libre, lo que estamos haciendo para deconstruir estos paradigmas que refuerzan las relaciones de poder entre hombres y mujeres y de adultos hacia niños, pues es trabajar de forma intersectorial, multisectorial. ¿Qué significa esto? Trabajar desde la comunidad, donde la comunidad implica padres de familia, niños, adolescentes, escuela, asociaciones de comerciantes, asociaciones vecinales, juntas vecinales, etcétera, junto con la sociedad civil, con el Estado y también con el sector privado, para que cada uno, dentro de sus roles y de sus competencias, pues primero sepan identificar lo que es la violencia sexual comercial, que es a lo que creo que se refiere la compañera, ¿no? Tal vez hay una aclaración antes. Cuando hablamos de prostitución, hablamos de, pues, la venta de actos sexuales de mujeres de 18 años, lo cual es una actividad legal. Pero cuando hablamos de violencia sexual comercial, hablamos de pues la venta de actos sexuales de menores de 18 años. Entonces, esto es violencia sexual comercial y es la temática que trabajamos desde mi institución. En este sentido, lo trabajamos multisectorialmente, uniendo a todos estos actores que hacen a la sociedad en sí, para que estos sepan identificar posibles casos de violencia sexual comercial y sepan la ruta de denuncia para poder proseguir cuando identifican un potencial caso o un caso de estos.
Entonces, nosotros incidimos en esto a través de la educación y de la asistencia técnica para que así se cree un entorno protector para los niños y los adolescentes ante posibles casos de explotación sexual comercial o violencia sexual comercial, como está denominado en nuestra legislación. Sobre la pregunta de Silvia Ali, ¿qué podemos hacer cuando un policía no atiende tu demanda? Bueno, en la práctica, pues, si es una demanda sobre violencia a menores de edad, pues puede acudir a las defensorías de la niñez. Y cuando es una denuncia sobre violencia a una mujer mayor de edad, pues puede acudir a los SLIMs. Ahora, el hecho de que un policía no atienda la demanda, pues ya responde a problemas mucho más estructurales y de origen, y va un poco relacionado a lo que yo hablaba en presentación, donde quizás este policía que no está atendiendo la demanda o no tiene los recursos para hacerlo, o no tiene el conocimiento de qué paso seguir, o simplemente él viene de un entorno donde la violencia es tan normal que para él no es algo importante que atender. Y para eso vamos más atrás, tenemos que trabajar mucho en la educación, en deconstruir estos preceptos que normalizan la violencia entre adultos y niños, la violencia de hombres hacia mujeres y todos estos conceptos que en la cotidianidad fomentan y naturalizan la superioridad de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres y los niños. Siguiente pregunta de Rafael Guillermo Maldonado. ¿A qué se refiere que el niño no piense que el entorno familiar sea el único seguro? Yo no dije que el niño piense que su entorno familiar no sea el único lugar seguro, sino me refería a una reflexión a las instituciones de que no den por sentado y por hecho de que la familia es siempre el lugar más seguro para los niños y las niñas, ¿no? No siempre es así. Muchas veces, no muchas, sino la mayoría de las veces en los casos de violencia, pues el lugar más inseguro para los niños es el hogar, lastimosamente. Entonces, cuando se trabaja hacia la restitución de derechos de los niños, no se debe enfocar solo en ellos, sino también se debe hacer un trabajo con la familia. A eso me refería y espero contestar tu pregunta. La pregunta de Rocío Blitas, ¿cómo podemos crear la planificación de políticas y qué métodos podemos realizar? Bueno, las políticas públicas vienen desde el Estado, ¿no? Y bueno, lo que funciona en la práctica, que bueno, no es fácil, es pues la incidencia sobre temáticas, la incidencia social en lo público, para que las instituciones escuchen, para que las autoridades escuchen y puedan sensibilizarse y pues crear políticas, ¿no? Lastimosamente este es un camino lleno de obstáculos. En nuestra realidad se ha visto que solamente cuando existe un caso muy emblemático, muy mediatizado de violencia hacia la mujer o hacia un niño, recién todos paran las orejas y se ponen las pilas para crear leyes, reglamentos, políticas, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo diría hacer incidencia en tu círculo social, en tu círculo educativo y en tu círculo familiar y poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Lo que no se habla no existe, lastimosamente. Entonces, si tú puedes siempre hablar sobre estos temas en todos los lugares posibles, pues poner estos temas sobre la mesa ayuda a que estos temas y estas problemáticas lleguen a los oídos de tomadores de política pública y pues con suerte puedan tomar algo de acción al respecto. Finalmente, la última pregunta de Mendía Crisley. ¿Cómo podemos promover que los efectivos policiales puedan estar preparados para atender problemáticas que atañen a la institución? Porque ellos no entienden, revictimizan y encima tratan mal a las víctimas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues vuelvo a la presentación de Nancy y a la mía, donde el tema de la educación es fundamental. El tema de la educación y de la deconstrucción de estos patrones de género y estos patrones que refuerzan e idealizan la imagen de un hombre macho, fuerte, que se rige ante códigos de honor,
y que no cuestiona la violencia hacia las mujeres, pues es fundamental, ¿no? Si no se cambian las mentalidades de estas personas, no se puede hacer nada. De forma paralela, lo que hacemos, y también funciona mucho, pero tiene sus limitaciones también, es pues hacer mucha asistencia técnica, haciendo capacitaciones, proveyendo información, desde nuestra institución hacia las instituciones policiales de defensa de la niñez, informándoles sobre cómo deben aplicar las leyes de defensa de la niñez en su diario vivir y también un poco hablándoles de los temas que hemos hablado hoy día, de deconstrucción de las concepciones de género y cómo estas afectan a la protección de la niñez a través de su trabajo, ¿no? Es un tema complejo, no tiene respuestas fáciles, pero bueno, espero haberte dado algunas luces. Gracias. Ok, buenas tardes. Perdón, es que justo llamaron preguntando si podían ingresar, querían inscribirse al conversatorio. Así que, bueno, le dije todavía está a tiempo. Ya, están esas preguntas ahora. Hay algunas preguntas que se han hecho para cualquier disertante y hay una también para Claudia y otra para Nancy. Voy a empezar por las de cualquier expositor para que la puedan ir viendo. Uno dice, de Maribel Guadiay, para cualquiera de disertante. Buenas tardes, ¿cómo podemos ayudar a las mujeres en la etapa de la adolescencia sobre la sexualidad? ¿Qué aconsejarles? Y la otra persona es Melina Karagiorg, para cualquiera disertante. ¿Qué instituciones trabajan en prevención de la trata en colegios y sobre todo en las redes sociales, que en la actualidad creo que es uno de los medios por el cual se captan más niños, niñas, adolescentes? Ahora, la pregunta de Claudia a Claudia que le hacían era Ana Cristina Ontiveros Torres. Hay muchas adolescentes que se hacen amigos en Facebook y comienzan a ser presionadas para enviar fotos y videos sexuales. ¿Cómo proceder en estos casos? Y la última pregunta que tenemos para ir ya terminando, porque, bueno, ya se va a hacer la hora. Dicen por el FEI, se ha conversado sobre la implementación de las políticas públicas en caso de la inobservancia del cumplimiento de estas. ¿Qué medidas efectivas se prevé para su cumplimiento? Y no se ha mencionado como víctimas las personas adultas. ¿Por qué? Para la exponente Nancy, que aclare por favor los conceptos de autocentrismos, heteronormatividad. Eso. Las dejo, el micrófono es todo suyo. ¿Quién desea empezar? Claudia, por ahí. Adelante, Nancy, Claudia, yo ya hablé demasiado. No, Claudia, tu turno. Bueno, voy a dar respuesta a la que estaba dirigida a mí primeramente. Yo creo que falta tanto en los tutores, guardadores, padres, madres, herramientas que les puedan facilitar a sus hijas y a sus hijos de, primero, respuestas astutas. Dos, situación de valorización, digamos, hacia uno mismo, uno quererse, ¿no? Hay muchos influencers que están saliendo también en TikTok dando respuestas muy interesantes al acoso de sus seguidores, cuando les piden fotos, videos, se les declaran, les hacen acoso también, porque siempre te van a pedir fotografías, seas tanto niña, adolescente o adulta. Te piden fotos, te piden posiciones que piden que les pongas cosas comprometedoras para que una vez que así como prueba de amor puedan agarrar y tenerte para después chantajearte. O para que cuando termines ellos puedan publicitar esa información. Y no solamente lo hacen el lado femenino, también lo hace, digamos, el lado masculino, también lo hace el lado femenino. Así que es de ida y viene. Lo que significa que
si nosotros les brindamos las herramientas, nos informamos, vamos a poder justamente decirles a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, qué es lo que no tienen que hacer, dónde pueden acudir para denunciar o poner aviso. Ahí tenemos también a nuestros compañeros que nos están acompañando de otras ciudades que han tenido estos casos, que les han asesorado también a ingresar a los padres a tener un seguimiento, tanto acceso doble por su WhatsApp, acceso doble por Facebook, hacerles seguimiento para dar respuesta, para ayudarles cuando le están haciendo el acoso. Hay muchísimos padres que hacen un seguimiento a las personas si son reales o no son reales. Entonces, depende de cada caso. El sentimiento de abandono hace que el enamoramiento te ciegue y por lo tanto quieras acceder a brindar esa información que no es correcta, que no te beneficia en nada y que solamente te expone. Entonces son cosas que podemos trabajar y decir, hay muchas herramientas que están distribuidas, que distribuye UNESCO, que también están en el marco de los diagnósticos, hay cartillas que se han hablado para el tema de adolescentes en situación de calle. Hay videos en el que se pueden ir brindando la información. Yo creo que vamos a ir compartiendo en los diferentes ciclos de conversatorio material que ustedes puedan ir accediendo y podamos ir, obviamente, respondiendo a sus diferentes interrogantes. Nancy, para la otra pregunta creo que está, bueno, la puedo responder yo también, pero me encantaría que tú también la contestes porque están también pidiéndote conceptos. No, dale, por ahí tú das el pie y yo complemento y después ya hago la que me han hecho a mí específicamente. No, dale Nancy, ahorita yo. Ok, entonces yo voy a comenzar por esta que es más de términos, que es bien puntualita, que tenía que ver con heteronormatividad y con adultocentrismo. Creo que ahí yo no, o sea, el término es adultocentrismo y es un sistema que básicamente dice que lo que rige el modelo es el modelo adulto, ¿no es cierto? Que los niños, las niñas, los adolescentes son proyectos de adultos, que entonces la típica frase de son el futuro, ¿verdad? Entonces en el hoy no tienen mucho que opinar, no tienen mucho que decir y básicamente se los cría para llegar a ser adultos. Ese es el sistema del adultocentrismo que invisibiliza totalmente las necesidades, intereses y capacidades, sobre todo, que tienen los niños, niñas, adolescentes. Y la heteronormatividad nos dice, es nuevamente un sistema en el que valida como lo único normal, entre comillas, las relaciones heterosexuales, es decir, la existencia del hombre y la mujer, ¿no es cierto? Esta creación divina y perfecta, donde lo único normal es las relaciones entre un hombre y una mujer. Y todas estas otras diversidades son un poco o desviaciones o abominaciones y las invisibilizan nuevamente, las niegan y sobre todo las criminalizan y las persiguen. Esos eran como para aclarar los dos términos. Y tres cositas que sí me gustaría decir sobre el tema de cómo apoyamos las construcciones de nuevas sexualidades, ¿no? O sea, cuando hablamos de cómo generar nuevas generaciones, yo creo nuevamente no nos enfoquemos solamente en las niñas, ¿no es cierto? Nos enfoquemos también en los chicos que, como hemos visto, también sufren todas las consecuencias de un sistema patriarcal que les impone muchas cargas y que en muchos casos no les permiten ejercer libremente sentimientos, afectos y relaciones mucho más saludables. Entonces, si desde pequeños nosotros empezamos a formar niños y niñas en relaciones equitativas, es decir, que puedan desde el propio cuerpo además comenzar al autorreconocimiento y al ejercicio del placer desde lo individual y respetando sobre todo el placer del otro, empezaremos a deconstruir estas relaciones basadas en el coito, basadas en la violencia, en este discurso medio extraño que como han dicho Verónica y también lo ha mencionado Claudia, genera todas unas construcciones y unos imaginarios totalmente irreales, pues, ¿no? Aquellos donde el hombre tiene que ser, además, siempre dispuesto, siempre listo para las relaciones sexuales, las mujeres también, ¿no? Que disfrutan plenamente de que de que haya dominación sobre su cuerpo, y eso creo que debe ser uno de los principales ejercicios. Dos cositas también, ya para terminar, que sí quisiera, sobre las preguntas que le han hecho a Verónica, y creo que sí
mientras este sistema patriarcal y estas prácticas, estas construcciones estén culturalmente y socialmente validadas y perpetuadas, es muy difícil que la institucionalidad pueda resolverlas, es decir, que la defensoría pueda resolver el problema, que el juzgado pueda defender el problema cuando todo el contexto exterior lo permite, lo valida y lo perpetúa. Entonces hay que trabajar paralelamente, efectivamente hay que incidir muchísimo en política pública, pero si desde el ciudadano individual lo permites, lo invisibilizas, lo validas y lo perpetúas, va a ser una cadena de nunca acabar, ¿no? Entonces hay que trabajar de manera paralela y voy a hacer un último corte comercial, un poco en torno a las preguntas que le han hecho a Claudia sobre el tema de cómo dar herramientas a los padres en este nuevo contexto, ahora que los chicos están pasando muchísimo más tiempo en las redes sociales, porque ahora estudian además, no solo interactúan con pares, no solo juegan, ahora además estudian a través de medios virtuales. Nosotros como Protegeres hemos generado una pequeña guía que pretende orientar justamente a los padres de las redes, de los peligros en las redes sociales y algunos tips, como dice Claudia, de cómo actuar si te llega un mensaje negativo a los adolescentes en TikToks y en otros espacios, incluso fotografías les están llegando que son con un alto contenido sexual y que las chicas no están sabiendo cómo reaccionar. Así que los vamos a compartir, esperamos, en alguno de los siguientes ciclos, pero digamos, yo quiero terminar realmente mi participación diciendo que si bien el Estado tiene una alta responsabilidad y debe responder a su obligación de garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes, nosotros desde donde estamos tenemos que tomar nuestro rol. Tenemos que tomar acción inmediata de vigilancia, de informarnos, de vigilar y de denunciar todas estas situaciones que están afectando a nuestros niños, niñas, adolescentes. Claudia. Sí. Claudia. Sí, había la pregunta de Melina, ¿no? Que decía, ¿qué instituciones trabajan en prevención de la trata en colegios y sobre todo en las redes sociales? Bueno, aquí ya tienen a tres, bueno, toda la red, no en sí, 263, está compuesta por diferentes organizaciones que están trabajando en trata, pero también está la Defensoría del Pueblo, también hay dentro del Ministerio de Justicia unidades para trabajar también en el tema de trata a nivel internacional. Así que en unidades educativas realmente es bien difícil el ingreso de algunas ONGs en el marco de la participación en las capacitaciones, porque para tocar estos temas en tanto de derechos sexuales y reproductivos como el tema de trata, consideran algunos, no todos, porque hay también muy buena apertura en algunos colegios, que es una situación de estar alentando o estar mal enfocando. Y eso depende también de la capacitación de los profesionales. Porque si un profesional de defensoría o SLIM no sabe, no entiende, no tiene mínimamente claro los conceptos en marco de los delitos, no entiende cómo explicar el tema del análisis de género, no va a poder transmitir y lo único que va a hacer es reforzar la situación al explicar. Por eso se tiene que seguir sensibilizando y capacitando a los profesionales. Lamentablemente, las defensorías y las LIM no están institucionalizados. Es un personal que cambia. Nosotros estamos continuamente capacitando, promoviendo. Terminas de capacitar, de enseñarles que hay 260 tipologías que pueden atender en defensoría, que dentro de esto se puede hacer, y ya lo cambiaron a los profesionales. A veces dices algo frustrante. Sin embargo, tenemos que seguir porque el tema de las niñas, adolescentes y las mujeres es algo que es importante seguir trabajando. Había otra pregunta también en la que decía, ¿por qué no hemos abordado a las mujeres adultas? Bueno, por tiempo, ¿no? para agarrar y decir, es un espacio también grande. Las mujeres adultas mayores están en predisposiciones. Si ustedes pueden, bueno, en los enlaces de los videos de la última presentación, ustedes van a escuchar a uno de los testimonios de los tratantes donde dicen, nosotros las captamos jóvenes, ¿no? Entonces las obligamos a prostituirse, les decimos, las engañamos que es algo temporal. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, ya van perdiendo tanto su autoestima que ya no creen saber hacer nada, creen que no pueden hacer otra cosa y terminan hasta adultas mayores comercializando su cuerpo. Entonces, eso es una situación que amerita
un abordaje diferente, complementario, un análisis y hasta participación con las mujeres y hombres que han salido de esa etapa, porque hay algunos que sí lo han logrado. Entonces, eso tenemos que ver, posiblemente lo toquemos en el foro también. Sobre otra pregunta, decían en el marco del turismo sexual. Yo he participado en un evento internacional y les había comentado tanto a Verónica como a Nancy que a mí me había impresionado y me había dolido muchísimo el tema de que en Argentina, en Bolivia y en otros países el delivery de niños se ha incrementado en el tema de la cuarentena y la pandemia. Entonces, ¿te imaginas que están en las casas cerradas, en espacios que están en un edificio, que vienen y te traen a un niño de la edad que tú pidas? Y eso es que no habría trata, no, obviamente no había trata y tráfico de personas, si no hubiera clientes. Entonces, si nosotros realmente logramos cambiar nuestra forma de pensar y también cambiar y cuestionar a las personas que piensan que las mujeres y los niños sí pueden ser objeto sexual, ¿no? Hay que denigrarlos, hay que diferenciarlos, digamos, en el sentido de no tomar en cuenta lo que dicen, lo que piensan, sus sentimientos, y que las mujeres también dejan de argumentar y decir que, bueno, ¿qué pasa? Me estoy quedando sin plata, bueno, la próxima me voy a ir a la esquina y voy a ponerme en situación de prostitución. Entonces, por lo menos dijeran, como dicen otros, a los mismos adolescentes, ya no voy a decir que me voy a ir a situación de prostitución si se rompió mi celular, diré que por lo menos me voy a ir a hacer de carpintero. Entonces, es algo que nosotros mismos tenemos que empezar a cuestionar. ¿Qué cosas afirmamos? ¿Qué cosas salen de nuestra boca? ¿Qué cosas nosotros mismos estamos replicando a las niñas y mujeres y a nosotros mismos para naturalizar la violencia a todos? Y en la otra pregunta que hacían, en marco de los métodos, ¿qué métodos puede utilizar y trabajar el DNA y SLIM? Con experiencia propia, porque ya tengo 17 años trabajando en temas de gobiernos municipales, ONGs y todo lo demás, y estar dentro de los municipios, fuera de los municipios. Hay que involucrarlos a las adolescentes y a los niños. Realmente los niños son muy creativos y tienen una forma de brindarte el abordaje, trabajar con su autoestima, promover el liderazgo, promover respuestas y noviazgos no violentos, empezar a reconocer situaciones de peligro, reconocer gente tóxica, promover la educación financiera dada desde que tienen 6 años para adelante, te permite también no exponerte a situaciones de peligro y obviamente a darte señales para salvar a otras personas, no ser indiferentes si la están llevando y la están cargando, la están metiendo a un auto. Entonces, según tu sector, según dónde estés, si estás en una comunidad, si estás en un municipio grande, las estrategias van a ir variando. Y ahora hay que fortalecer en el marco de la pandemia nuestra estrategia de marketing, poder hacer muchas acciones a través del nivel y tener muchos cuidados. Tienen las madres y los padres trabajar también a evitar que a través de las otras redes sociales se incluyan y se involucren personas que pueden hacer daños. Y realmente no publiquemos fotos de nuestros niños, nuestros hijos. Si publicas, puedes poner un filtro que solamente son unas personas X para que no estén disponibles las fotografías, para que después estemos perdiendo a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Gracias. Humberto. Perdón, estaba viendo todas las preguntas. Han quedado unas 5 preguntas sin responder y hay una persona, 2 habían levantando la mano que ya le escribí por el Zoom para que puedan hacer sus preguntas, pero todavía no lo han realizado. Pero bueno, les pediría a todas las personas que tienen otras preguntas que nos las puedan hacer llegar a través del grupo de WhatsApp que se ha creado, donde ustedes han entrado a inscribirse y ahí se le ha añadido a un grupo de WhatsApp. Ahí nos puedan escribir y bueno, y así nosotros ya con las expositoras podemos ver para cuándo se les puede mandar la respuesta, ¿no?
Ahora, se le va a estar enviando el certificado de participación hasta el fin de semana. Es por eso que se le pide a todos que se puedan registrar en el formulario de Google, que bueno, ya han tenido acceso todos los que están aquí. Primeramente agradecerles, ¿no? Sinceramente estuve escuchando y hay cosas que uno no termina de aprender. Uno sigue con eso y cada experiencia es diferente, cada concepto es diferente, así que gracias Nancy, gracias Verónica, gracias Claudia, y a todas las personas que han participado, muchas gracias por estar. Sé que no es tan agradable 2 horas estar sentados, pero bueno, va a ser nuestra nueva forma de vida desde ahora en adelante, así que bienvenidos, y le vamos a estar avisando para el próximo conversatorio. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Gracias.